En los abismos más profundos del infierno ardiente, donde el sufrimiento no es un castigo sino una ley natural, existe una entidad cuya presencia transforma el dolor en doctrina. Duriel, la esencia del dolor. Duriel es uno de los males menores, demonios de inmenso poder que gobiernan territorios del infierno bajo la sombra de los males mayores. Es conocido como el Señor del Dolor, una entidad que no solo inflige sufrimiento, sino que se alimenta de él, lo comprende y lo perpetúa. A diferencia de otros demonios que buscan dominio, conocimiento o corrupción, Duriel representa una fuerza directa y brutal. El dolor para él no es un medio, es el fin. Su cuerpo monstruoso, cubierto de placas, colmillos y garras, no es solo una forma física, es una manifestación viva del tormento eterno del infierno. Duriel sirve fielmente a Baal, el señor de la destrucción, mientras este planea la ruina del mundo mortal y la caída de los sellos antiguos. Duriel actúa como su ejecutor, su verdugo, su guardián más implacable. Cuando Baal inicie su plan para liberar a Tal Rasha y desatar su influencia en el mundo, confía en Duriel una misión crucial: proteger la prisión del Horadrim y asegurar que nadie interfiera. Tras la derrota inicial de Baal, los Horadrim sellaron su esencia dentro del cuerpo del mago Tal Rasha, encerrándolo en una tumba sagrada. Ese lugar debía ser inaccesible, impenetrable y eterno. Para garantizarlo, Baal dejó a Duriel como guardián absoluto de la tumba. Por eso Duriel se oculta en la oscuridad del sepulcro, aguardando. Cuando el héroe finalmente accede a la tumba correcta de Tal Rasha, Duriel ataca de forma súbita, brutal y aplastante. No da tiempo para prepararse ni de margen para el error. Este encuentro no es solo una batalla, es una prueba de resistencia, reflejando la naturaleza misma del demonio. Duriel no disfruta la lucha, simplemente destruye. Finalmente Duriel es desterrado dentro de la tumba. Su cuerpo cae, y con ello se rompe el último obstáculo que protegía el sello de Tal Rasha. Sin embargo, su derrota no significa redención ni liberación. En el universo de Diablo, los demonios no mueren verdaderamente. Regresan al infierno, donde se reconstruyen a partir del odio, el dolor y el caos. La caída de Duriel es solo un revés temporal en la guerra eterna. Con el paso del tiempo y el avance del conflicto entre el cielo y el infierno, Duriel regresa. Su esencia es invocada nuevamente, su forma reconstruida a través de rituales infernales y corrupción demoníaca. Y ahora ya no es solo un guardián, ahora es un símbolo del poder persistente del infierno. Y además Duriel vuelve más fuerte, más salvaje, más conectado a su título, el dolor como principio universal. Duriel, el señor del dolor, no busca gobernar el universo, no busca ser recordado como un dios. Su propósito es más simple y más aterrador. Mientras exista sufrimiento, mientras exista carne que pueda corromperse, mientras el infierno siga ardiendo, Duriel siempre encontrará la forma de regresar. En el infierno ardiente, el dolor adopta muchas formas. Algunas destruyen el cuerpo, otras corroen la mente. Pero existe una entidad cuya esencia va más allá del sufrimiento físico, una presencia que convierte la angustia en un estado permanente del alma. Su nombre es Andariel, y su dominio es la desesperación absoluta. Andariel es una de los males menores del infierno ardiente, conocida como la doncella de la angustia. Su naturaleza no se centra en la destrucción directa ni en la conquista, sino en la tortura emocional, el miedo persistente y la degradación espiritual. Donde otros demonios siembran caos inmediato, Andariel siembra sufrimiento prolongado. La angustia para ella no es un efecto colateral, es una herramienta sagrada del infierno. Su forma demoníaca, retorcida, dolorosa, cubierta de espinas y veneno, refleja perfectamente su esencia, belleza deformada por el tormento eterno. Andariel le sirve fielmente a Mefisto, el señor del odio. Pero a diferencia de otros sirvientes infernales, su vínculo con Mefisto es profundo y simbólico, pues la angustia es una extensión directa del odio. Cuando Mefisto es desterrado y exiliado del infierno junto a sus hermanos, inicia una lenta y calculada corrupción del mundo mortal. Y para asegurar su plan, confía en Andariel. Tras la caída de Mefisto en el mundo, Andariel se establece en los niveles profundos del monasterio de las Hermanas Ciegas, un lugar sagrado que ya había sido corrompido por la presencia demoníaca. Bajo su influencia, los sacerdotes caen en la locura, la fe se transforma en fanatismo violento, y el monasterio se convierte en un templo de tortura y corrupción. En las profundidades del monasterio se encuentra la cámara donde Andariel aguarda, un lugar saturado de veneno, dolor y desesperación. Cuando el héroe finalmente la enfrenta, no hay discursos ni advertencias. Andariel ataca con furia desatada,
combinando fuerza física, toxinas y tormento constante. Al ser derrotada, Andariel libera su control sobre el monasterio. La corrupción que emanaba de su presencia comienza a dispersarse lentamente. Sin embargo, como todos los demonios mayores del infierno, su muerte no es definitiva. Andariel es desterrada de vuelta al infierno, donde su esencia se reconstruye a partir del odio y la angustia que aún persisten en el mundo. Su caída no significa el fin del sufrimiento, solo una pausa en el tormento. Con el resurgir del conflicto eterno entre el cielo y el infierno, Andariel es invocada nuevamente, ya no como una simple agente encubierta, sino como una encarnación abierta del poder infernal. Andariel, la doncella de la angustia, no necesita destruir ciudades, le basta con quebrar el espíritu, porque cuando la desesperación se vuelve absoluta, el infierno ya ha ganado. No todos los demonios gobiernan mediante la fuerza, algunos no destruyen con fuego, sino con palabras. En el infierno ardiente existe una entidad cuyo mayor poder no es su forma monstruosa, sino su capacidad para distorsionar la verdad. Su nombre es Belial, y su reino es la mentira. Belial es uno de los males menores del infierno ardiente, conocido como el Señor de la Mentira. Su esencia no se manifiesta en la destrucción directa ni en el sufrimiento inmediato, sino en el engaño, la manipulación y la corrupción social, donde otros demonios arrasan territorios. Belial construye falsas realidades, no necesita imponer el caos, permite que los mortales lo creen por sí mismos. Su verdadera fortaleza radica en el control de la percepción. En el universo de Diablo, una mentira bien sembrada puede ser más devastadora que un ejército infernal. Durante el exilio de los males mayores, Belial aprovecha el vacío de poder en el infierno. Junto con Asmodán conspira para derrocar a sus antiguos amos. Mientras Asmodán apuesta por la guerra abierta, Belial elige el camino del engaño. Ambos se autoproclaman gobernantes del infierno ardiente, pero incluso en esta alianza queda claro que Belial jamás actúa con total franqueza. Belial traslada su guerra al mundo mortal infiltrándose en Caldeum, la joya del desierto de Kirguistán. En lugar de arrasar la ciudad, la toma desde dentro. Disfrazado como el emperador Hakan II, Belial gobierna mediante intrigas políticas, ejecuciones públicas disfrazadas de justicia, miedo institucionalizado y una red de mentiras que mantiene a la población sometida. La ciudad no cae por invasión demoníaca, cae por desconfianza, paranoia y represión. Belial no enfrenta directamente al héroe desde el inicio, lo que hace es manipular eventos, ocultar información y utilizar intermediarios. Incluso cuando es confrontado intenta negar su verdadera naturaleza. Solo cuando su red de engaños se desmorona, revela su auténtica forma demoníaca. Su transformación es simbólica. La mentira ya no se puede sostener y la verdad emerge en forma de un monstruo colosal. En su forma verdadera, Belial se manifiesta como una entidad gigantesca, serpentina y aberrante, dominando el palacio imperial. Su poder físico es inmenso, pero no es su mayor arma. Incluso en combate, Belial continúa engañando, creando ilusiones, ocultando ataques y distorsionando la percepción del enemigo. Al ser derrotado, Belial es atrapado en la Piedra Negra. Su control sobre Caldeum se rompe, y la ciudad comienza lentamente a liberarse de su opresión. Belial, el señor de la mentira, no gobierna desde tronos de fuego, gobierna desde la duda, porque cuando nadie sabe en qué creer, el infierno ya ha vencido. En el infierno, algunos demonios avanzan de frente, con ejércitos, estandartes y guerra abierta. Entre ellos, una entidad no oculta su ambición, no susurra mentiras y no corrompe en silencio. Su nombre es Asmodán, y él cree que toda conquista debe hacerse por la fuerza. Asmodán es uno de los males menores del infierno, conocido como el Señor del Pecado. Su dominio no se limita a un solo vicio, representa la suma de todos los pecados mortales, la corrupción abierta del deseo, la ambición y el orgullo. A diferencia de otros demonios, Asmodán se considera a sí mismo un general supremo, un estratega que cree comprender la guerra mejor que nadie, incluidos los males mayores. Su forma monstruosa, gigantesca y aberrante refleja esa ideología, un cuerpo diseñado para el mando, la imposición y el terror absoluto. Durante el exilio oscuro, cuando Diablo, Mefisto y Baal son expulsados del infierno, Asmodán ve una oportunidad única. Junto con Belial conspira para derrocar a los antiguos gobernantes. Sin embargo, esta alianza es frágil desde el inicio.
Belial apuesta por el engaño y la manipulación, mientras Asmodán apuesta por la guerra total. Incluso como aliados, ambos se sabotean mutuamente, reflejando la incapacidad del infierno para unirse bajo una sola visión. A diferencia de Belial, Asmodán no se oculta en el mundo mortal, él lo invade. Dirige sus ejércitos demoníacos directamente contra el bastión del último refugio, la última gran defensa de la humanidad. Para Asmodán, esta batalla no es solo estratégica, es simbólica. Si el bastión cae, la esperanza del mundo cae con él. Asmodán se comunica constantemente con el Nephalem, se burla, se jacta de sus planes y revela movimientos militares creyendo que su superioridad es absoluta, demostrando que su orgullo es su mayor pecado. Convencido de que la fuerza bruta y la estrategia abierta son imparables, Asmodán subestima al enemigo. Cada derrota de sus ejércitos no lo hace dudar, solo lo enfurece. Finalmente, Asmodán se manifiesta en el corazón de su fortaleza, ya no como general distante, sino como encarnación viva del pecado. Su forma verdadera es colosal, monstruosa, cubierta de ojos y carne corrupta, reflejando el exceso, la degeneración y la ambición desmedida. Tras su derrota, Asmodán no solo es simplemente desterrado, su esencia demoníaca es sellada dentro de la piedra de alma negra. Al igual que Belial, Asmodán queda consciente y atrapado, incapaz de actuar mientras su poder es contenido junto al de otros demonios. Paradójicamente, el señor del pecado termina encadenado por su propia ambición. Asmodán, el señor del pecado, quiso gobernar el infierno a través de la guerra, quiso imponer orden mediante el exceso, pero al final el pecado que proclamaba dominar fue el que lo condenó. Antes de la existencia de los reinos, antes de que el cielo y el infierno libraran su guerra eterna, antes incluso de que la humanidad tuviera nombre, hubo una madre, una figura nacida del infierno, pero que desafió tanto a demonios como a ángeles. Su nombre es Lilith, y su historia es una de creación, rebelión y condena. En la franquicia de Diablo, Lilith es hija de Mefisto, el señor del odio. Desde su nacimiento encarna una dualidad peligrosa, el odio demoníaco, y una voluntad propia inusual incluso entre los demonios. A diferencia de otros habitantes del infierno ardiente, Lilith no se conforma con servir ni con destruir. Ella observa, aprende y cuestiona la guerra eterna entre el cielo y el infierno, y es precisamente ese cuestionamiento lo que la lleva a su mayor transgresión. Durante el conflicto eterno, Lilith se encuentra con Inarius, un ángel del alto cielo que también ha comenzado a dudar de la guerra sin fin. Entre ambos surge una alianza, y posteriormente una relación prohibida. Juntos roban el ojo de Anu, un artefacto de poder inimaginable, y crean un reino lejos del conflicto eterno. Ese reino sería conocido como Santuario. En Santuario, de la unión entre ángeles y demonios, nacen los Nephalem, los primeros humanos, seres que no pertenecen por completo ni al cielo ni al infierno. Cuando Lilith descubre el potencial de estas nuevas criaturas, comprende una verdad aterradora. Los humanos podrían superar tanto a demonios como a ángeles. Mientras Inarius teme ese poder, Lilith lo abraza. Para ella la humanidad no es un error, es una evolución. Cuando otros ángeles y demonios descubren la existencia de Santuario, exigen la destrucción de los Nephalem para evitar que se conviertan en una amenaza. Lilith se opone, y lo hace de la única forma que conoce, con violencia absoluta. Lilith elimina demonios y ángeles por igual para proteger a sus hijos, acto que termina convirtiéndola en una abominación para ambos bandos. Pero Inarius, horrorizado por su brutalidad y temeroso del poder humano, termina traicionándola. De ese modo, Lilith termina desterrada al vacío. Mientras tanto, Santuario sobrevive, pero sin su creadora. Tras el exilio de Lilith, Inarius altera la humanidad, debilitando el poder de los Nephalem. Con el tiempo es capturado por el infierno y entregado a Mefisto, donde sufre una tortura eterna. Lilith no presencia todo esto, pero su ausencia marca el destino de Santuario durante eras enteras. Mucho tiempo después, Lilith regresa a Santuario, ya no como creadora oculta, sino como la madre del odio, decidida a reclamar su legado. Lilith no busca destruir a la humanidad, busca endurecerla. A través del sufrimiento, sacrificio y violencia, intenta despertar el potencial latente de los humanos, para que así puedan sobrevivir al regreso de los males mayores y al fin del mundo que se aproxima. Su visión no es misericordiosa, es brutal, pero coherente con su naturaleza. En su regreso, Lilith manipula cultos, líderes y reinos enteros. No gobierna desde su trono, gobierna desde la sangre, la devoción fanática y el miedo reverencial. Ella no se ve a sí misma como una villana, se ve como una madre dispuesta a hacer lo necesario.
Para Lilith, la debilidad es una condena peor que la muerte. Eventualmente, Lilith es confrontada y derrotada. Sin embargo, su caída no se celebra como una victoria absoluta, porque incluso en su derrota deja una verdad inquietante. El cielo nunca protegió a la humanidad, el infierno siempre quiso usarla, y ella intentó forjarla a su manera. Lilith es el eje central de la historia de Santuario. Sin ella no existirían los humanos, no existirían los Nephalem, y el mundo jamás habría escapado del conflicto eterno. Incluso tras ser derrotada, su influencia permanece. Lilith, la hija del odio, no quiso destruir al mundo, quiso prepararlo. Pero en Santuario, incluso las madres pueden convertirse en monstruos. Y a veces el mayor peligro es quien cree saber qué es lo mejor para todos. Cuando el infierno desea destruir el mundo, no envía mentiras ni intrigas. Envía aniquilación. Entre los males mayores existe uno cuya esencia es la destrucción absoluta de todo lo que existe. Su nombre es Baal, y su paso siempre anuncia el fin. Baal es uno de los 3 males mayores del infierno ardiente, conocido como el Señor de la Destrucción. Es el más impulsivo y violento de los 3. Mientras Mefisto planea y corrompe, y Diablo aterroriza y somete, lo que hace Baal es arrastrar todo hacia el colapso. No busca gobernar reinos, busca romperlos. Tras la guerra civil del infierno, Baal y sus hermanos son expulsados al mundo mortal durante el exilio oscuro. Su llegada a Santuario no es sutil. Baal deja a su paso ciudades arrasadas, ejércitos destruidos y regiones enteras convertidas en ruinas. Finalmente, los Horadrim logran detenerlo mediante un sacrificio desesperado. Para presionar a Baal, el poderoso mago Tal Rasha se ofrece como receptáculo viviente. La piedra de alma es incrustada en su cuerpo, sellando la esencia del demonio. Tal Rasha se encierra voluntariamente en una tumba sagrada, condenándose a una tortura eterna para proteger al mundo. Sin embargo, Baal no es destruido, solo es encadenado. Con el paso de los siglos, Baal comienza a corromper lentamente el cuerpo y la mente de Tal Rasha, haciendo que el sello se debilite. Cuando Diablo regresa al mundo, libera a su hermano. Baal finalmente obtiene un cuerpo propio, aunque bastante dañado e inestable por el largo confinamiento. Libre nuevamente, Baal emprende una marcha directa hacia un objetivo final, la Piedra del Mundo. En su avance por el norte, Baal destruye ciudades bárbaras, masacra ejércitos enteros y siembra el caos absoluto sin estrategia política. Para Baal, la destrucción no necesita sentido, solo continuidad. La Piedra del Mundo es el eje de la realidad de Santuario. Quien la controle puede alterar la existencia misma. Por eso Baal no busca gobernarla, busca corromperla. Al controlar la piedra, Baal pretende acelerar el colapso total del mundo, haciendo inevitable la victoria del infierno. Es el acto más peligroso cometido por un demonio en Santuario hasta ese momento. El héroe lo persigue hasta el corazón de la Piedra del Mundo. Ahí Baal se enfrenta directamente al Nephalem, y es en combate donde Baal demuestra su verdadera naturaleza. Distorsiona la realidad, invoca reflejos de sí mismo y usa la destrucción como arma y escudo. No se trata de una batalla por poder, sino una batalla por la supervivencia del mundo. Baal es finalmente derrotado, pero el daño ya estaba hecho. La Piedra del Mundo ha sido corrompida, así que para evitar que Santuario colapse, el arcángel Tirael toma una decisión extrema: destruir la Piedra del Mundo. Este acto termina salvando al mundo, pero altera su destino para siempre. La esencia de Baal no es eliminada definitivamente. Más adelante su poder será capturado en la Piedra de Alma Negra, junto al de otros grandes demonios. Baal, el señor de la destrucción, no fue desterrado usando astucia o engaños, fue detenido con sacrificio, porque cuando la destrucción absoluta avanza, no se le puede razonar, solo resistir, y aún así el mundo nunca vuelve a ser el mismo. El infierno no siempre grita, a veces también susurra. Mientras otros demonios destruyen ciudades o marchan con ejércitos, existe uno cuya arma principal no es la fuerza, sino el odio sembrado lentamente en el corazón. Su nombre es Mefisto, y su legado es la corrupción absoluta. Mefisto es uno de los 3 males mayores, conocido como el Señor del Odio, siendo el más antiguo y calculador. Su poder no se manifiesta en explosiones ni invasiones abiertas, sino en guerras civiles, traiciones y odio entre hermanos. Para Mefisto, el odio no es una emoción pasajera, es una fuerza estructural. Donde Mefisto actúa, las sociedades se fracturan desde adentro. No necesita destruir murallas porque hace que los defensores se maten entre sí. Tras el exilio oscuro, Mefisto llega primero a Kehjistan,
Desde ahí comienza a corromper lentamente la región, fomenta las guerras religiosas, convierte la fe en fanatismo y enfrenta reinos enteros entre sí, todos sin mostrarse abiertamente. Los Horadrim logran finalmente detenerlo utilizando una piedra de alma, sellando su esencia demoníaca, pero Mefisto ya había sembrado el caos. Su prisión no detiene su influencia. Desde dentro de la piedra, su odio continúa filtrándose al mundo, de modo que el encierro no es una derrota, simplemente es una nueva fase. Antes de su encierro definitivo, Mefisto engendra a Lilith, una hija que hereda su odio pero no su obediencia, un acto que más adelante tendrá consecuencias cósmicas, pues a través de Lilith, Mefisto se convierte indirectamente en el origen del santuario, el mundo de los humanos, siendo el mayor triunfo de Mefisto no una conquista, sino una cadena de tragedias. Lilith crea santuario, los Nephalem nacen, ángeles y demonios entran en conflicto, y la humanidad queda atrapada entre dos fuerzas irreconciliables. Todo surge directa o indirectamente del odio que Mefisto engendró. Siglos después, Mefisto es liberado de su prisión, pero su forma física es inestable. Aún así, continúa manipulando eventos, guiando mortales y demonios por igual. Finalmente es derrotado nuevamente. Su esencia termina siendo capturada y más tarde confinada en la piedra de alma negra. En ese lugar queda consciente, atrapado junto a otros grandes demonios, y termina formando parte del gran plan de su hermano. Mefisto, el señor del odio, nunca necesitó destruir el mundo. Le bastó con enseñar a sus habitantes a odiarse entre sí. El infierno tiene muchos nombres, pero hay uno que paraliza incluso antes del primer golpe, uno que no necesita destruir ciudades para ganar. Su nombre es Diablo, y su dominio es el terror absoluto. Diablo es uno de los tres males mayores del infierno ardiente, junto a Mefisto y Baal. Es conocido como el Señor del Terror, una entidad cuya esencia no es solo el miedo físico, sino el pánico existencial, mientras Mefisto divide mediante el odio, y Baal arrasa mediante la destrucción. Diablo domina al quebrar la voluntad. El terror es su lenguaje universal. Para Diablo el miedo no es una reacción, sino una herramienta cósmica. El terror paraliza ejércitos, rompe civilizaciones, convierte a los héroes en víctimas. Donde Diablo camina, la esperanza muere antes que la carne. Tras llegar a Santuario, Diablo se establece bajo la ciudad de Tristan. Desde las profundidades comienza a corromper la región, genera locura colectiva, desata criaturas demoníacas y empuja a los mortales a la desesperación. Sin embargo, Diablo no se muestra de inmediato, permite que el miedo crezca. Los Horadrim logran contenerlo utilizando una piedra de alma, sellando su esencia demoníaca. Para reforzar el sello, el príncipe Aidan se incrusta la piedra en su propio cuerpo. Sin embargo, este acto no destruye a Diablo, le concede algo nuevo, un huésped humano. Con el paso del tiempo, Diablo corrompe lentamente a Aidan desde dentro. El príncipe se convierte en el caminante oscuro, viajando por Santuario mientras el demonio reconstruye su forma física. Cada paso del caminante deja terror, locura y muerte. Diablo ya no necesita un ejército, pues tiene un cuerpo y un camino de pesadillas. Finalmente, Diablo recupera su forma demoníaca completa. El héroe lo enfrenta y lo derrota, aparentemente poniendo fin a su reino de terror. Pero en el universo de Diablo, el terror nunca muere. Más adelante, la esencia de Diablo es capturada junto a la de otros grandes demonios, dentro de la piedra de alma negra. Sin embargo, este no es el fin. Desde dentro, Diablo ejecuta su plan definitivo. Absorbe la esencia de Mefisto, Baal, Belial, Asmodán y otros grandes demonios. Se convierte a sí mismo en el mal primario, la encarnación unificada del infierno ardiente. En esta forma, Diablo no es solo terror, es el infierno manifestado. Sin embargo, el mal final es finalmente derrotado gracias a la intervención del Nephalem y el sacrificio de fuerzas celestiales. La piedra de alma negra es destruida, dispersando las esencias demoníacas. Una vez más, Diablo es vencido, pero como siempre no erradicado. Diablo, el señor del terror, no busca destruir el mundo, busca que el mundo tema existir. Antes del cielo y el infierno, antes incluso del tiempo, la materia y el miedo, existieron dos entidades primordiales. Una de ellas representaba la pureza absoluta, la otra el caos total. Esta es la historia de Tatamet, el origen y la raíz de todo el mal en el universo de Diablo. En el inicio de la existencia solo había una entidad perfecta, Anu. Anu encarnaba toda la virtud, toda la luz y todo el orden.
Pero dentro de esa perfección existía una sombra, absolutamente todo lo que no era pureza. Para liberarse de eso, Anu se arrancó su propia oscuridad, y de ese acto nació Tatamet. Tatamet es la manifestación física de todo lo negativo rechazado por Anu: odio, terror, destrucción, pecado, mentira y angustia. No es un demonio común, no es un dios en el sentido tradicional, es un dragón primordial de 7 cabezas, cada una representando un aspecto fundamental del mal. Tatamet no piensa como un ser mortal, existe para consumir, corromper y destruir. Tras su nacimiento, Tatamet entra en conflicto directo con Anu. Lo que sigue no es una batalla común, sino el primer conflicto cósmico. La lucha entre ambos da forma a la realidad misma. Cada golpe altera la existencia, cada herida define el cosmos. Finalmente, Anu y Tatamet se destruyen mutuamente, pero su muerte no es el final. De los restos de Tatamet surge el infierno ardiente, un reino caótico formado por su carne, su odio y su esencia corrupta. De sus 7 cabezas nacen los 7 grandes males: Diablo, el terror; Mefisto, el odio; Baal, la destrucción; Asmodán, el pecado; Belial, la mentira; Andariel, la angustia; y Duriel, el dolor. Cada uno de ellos no es solo un hijo, es un fragmento directo del ser de Tatamet. Mientras el infierno nace de Tatamet, del cuerpo de Anu surge el alto cielo y el consejo de Angiris, los grandes arcángeles. Así se establece el conflicto eterno, una guerra que no comenzó por ambición, sino por la separación de la existencia en opuestos absolutos. Tatamet no gobierna esta guerra, es su causa original. En el lore de Diablo, Tatamet está físicamente destruido, pero su esencia nunca desapareció. Cada demonio mayor, cada guerra infernal, cada acto de odio, terror o destrucción, son ecos de Tatamet manifestándose una y otra vez. Mientras existan los 7 males, Tatamet sigue existiendo de forma fragmentada. Tatamet, el dragón primordial, nunca caminó por santuario, nunca habló con los mortales, nunca gobernó ejércitos, pero cada lágrima, cada guerra, cada grito nacido del infierno proviene de él. Porque cuando el mal nace del rechazo no puede ser destruido, solo fragmentado. Si te gustan los mitos misteriosos y quieres saber más, solamente tienes que dar clic en este video.